Bienvenidos amigos, hermanos, un placer estar una vez más con ustedes en tu canal, Palabra de Vida en la Crisis, con un tema muy interesante del estudio de la escuela sabática que se titula Controversias en Jerusalén. Las controversias de Jesús en Jerusalén es el tema que vamos a estar estudiando en este momento, así que por favor no te muevas. Aquí estamos para estudiar este tema muy interesante de la Biblia, como siempre a través de la escuela sabática, donde estudiamos tópicos distintos con respecto a algunos temas que el material nos ofrece para que podamos compartir en la iglesia. Antes de estudiar este material, este tema de hoy que se llama Controversias en Jerusalén, quisiera invitarte a que te suscribas, compartas, comentes en nuestras publicaciones, en nuestros videos, y también que ores por nosotros para que este proyecto siga desarrollándose en la medida de la voluntad de Dios. Pero antes de iniciar quisiera que oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre que está en los cielos, ante ti estamos porque te necesitamos, porque tu presencia es indispensable para el estudio de tu palabra. Rogamos por favor que nos dirija en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Controversias en Jerusalén, y el versículo para memorizar es: y cuando estaban orando, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Marcos 11:25. Aquí hemos leído algo muy interesante con respecto a una relación entre el título de la lección y el versículo de memoria, cuando Jesús está hablando de la oración. Y Él dice que cuando estén orando, si tienen algo contra alguien en ese momento, de hecho el libro de Mateo dice que si cuando tú vayas al altar, Mateo capítulo 5, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y ve y reconcíliate primero con tu prójimo, entonces vuelves y da la ofrenda al Señor. Aquí en el libro de Marcos el Señor Jesús dice: si tienen algo contra alguien. O sea, si ustedes saben que en su corazón, que en mi corazón, yo tengo algo contra alguien, dice que en cuando estoy orando, yo debo resolver esa situación con el Señor y presentarlo de una manera distinta. Así que, según la lección del sábado, es muy importante que nosotros, en medio de las controversias, no tengamos nada contra nadie. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que el hecho simple de que existe una controversia, debemos albergar aspectos personales contra las personas. Quiero decirle que una de las características de la madurez espiritual es cuando nosotros podemos tener diferencias con otros en aspectos de creencias, en aspecto doctrinal, en aspectos de conducta, y que eso no afecte nuestra relación, ese respeto hacia el criterio, ese respeto a la individualidad, ese respeto a la manera de que el otro hace las cosas, dice mucho de nuestra madurez y de nuestro crecimiento espiritual. Es algo que muchas veces personalmente a mí me ha llevado a meditar sobre el siguiente aspecto. ¿Por qué dos hijos de Dios, que supuestamente vamos a vivir en el mismo cielo, compartiremos la misma eternidad, no podemos vivir aquí en la tierra, compartir unas horas, unos días, cuando supuestamente nuestra perspectiva es una vida eterna? Creo firmemente, y es mi postura, puedo estar totalmente equivocado, que lo que no somos capaces de sobrellevarnos aquí en la tierra, lo que no somos capaces
de trabajar hombro con hombro, brazo a brazo, en la causa de Dios, echarla hacia adelante sin resentimientos, sin supremacía, pues es posible que aunque estemos colaborando en la obra de Dios, no estemos aptos para entrar al reino de los cielos. Pues aquí la oración nos dice, este versículo de Marcos 11:25, cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. O sea, también es una condicionante. O sea, en la medida que yo perdono a mi prójimo, estoy diciendo en la misma medida en la que Dios me perdonará. Pues muchas veces quizás nosotros no pensamos en eso. Y que al negarle a otro el perdón, pues nosotros estamos dictando nuestra propia sentencia. O sea, le estamos diciendo a Dios en la manera en que nosotros queremos ser tratados. Y eso es muy interesante, porque puede ser que es algo que nunca lo haya pensado. Pensemos que solamente con pedirle perdón a Dios por lo que he hecho y lo que hice es suficiente. Y que la reconciliación, que de hecho es un ministerio que el apóstol Pablo lo menciona en una de sus cartas, que nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, un ministerio es un trabajo espiritual que yo debo llevar a cabo. Y este ministerio es el ministerio de la reconciliación. Pero bien, este aspecto de la lección del sábado, que es muy interesante que nosotros tengamos en cuenta. Así que inmediatamente vamos a la lección del domingo, que lleva como título La entrada triunfal. Quiero decir que en el libro de ese autoadolescente está muy bien detallado todos los eventos que aquí sucedieron en la vida de Jesús, especialmente estos episodios. Y aquí nos manda a leer a Marcos capítulo 11 de versículo 1 al 11 y Zacarías 9, 9 y 10, y pero hace la pregunta, ¿qué está sucediendo aquí? ¿No? Y aquí está hablando de la entrada triunfal de Jesús, vamos a decir, días antes de su crucifixión. Y que de algún modo esta entrada de Jesús a Jerusalén marcaba un hito profético que ya estaba, vamos a decir, dicho por Zacarías, en el capítulo 9, versículos 9 y 10, de la manera en que el Mesías iba a entrar a Jerusalén, en un pollino, ¿no? Que es un asno pequeño, ¿no? Así se le llamaba en ese tiempo. Así que, ¿cuál es la situación que ocurre aquí? Cuando Jesús está por entrar en Jerusalén, no quiere hacerlo con la forma con que los príncipes de sus tiempos, los reyes de sus días, estaban acostumbrados a entrar. Pero, de algún modo, ya la fama de Jesús había crecido tanto que la gente tenía una perspectiva de que él pudiera ser el famoso Mesías que se esperaba, pero Jesús sabía que la percepción que ellos tenían acerca de ese Mesías que ellos esperaban era totalmente falsa. No estaba fundamentada en las Escrituras ni en un espíritu correcto. Por lo tanto, él tuvo que, vamos a decir, desmontar esas ideas que tenían de él la gente de sus días. Y esto de algún modo creó una situación que más adelante vamos a estar analizando. Así que dice aquí la sierva del Señor en el material del domingo, dice, 500 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Zacarías predijo así la venida del rey de Israel. Esta profecía se iba a cumplir ahora. El que siempre había rechazado los honores reales iba a entrar en Jerusalén como el prometido heredero del trono de David. Así que esta manifestación de Jesús provocaba muchas veces ese recelo entre los grupos religiosos de sus días que buscaban el liderazgo en Jerusalén, la supremacía espiritual. Y Jesús se la había ganado no por proselitismo, sino por la autoridad y el espíritu que había en él. Así que la entrada triunfal marcó vamos a decir,
un punto decisivo ya en las escenas finales de la vida de Jesús. Lección del lunes: un árbol maldito y un templo purificado. Aquí aparecen dos aspectos muy interesantes, que es la parte de la higuera. Cuando Jesús la vio frondosa, fue a buscar fruto en ella. Y al no tenerla, Jesús utilizó este árbol para mostrar lo que el cielo estaba esperando de el pueblo judío. Un pueblo admirado, un pueblo espiritualmente próspero, un pueblo con muchas ventajas espirituales, pero no había dado el fruto que el cielo esperaba. Y esa maldición de que la higuera se secara estaba representando esto que Jesús estaba haciendo en ese momento, dándole una lección a los discípulos de lo que se espera de la vida cristiana. Puede ser que, igual que esa higuera, nos comportemos nosotros, moralmente atractivos, personas que no representan un problema para la sociedad. Al revés, posiblemente demos algunos aportes en el ámbito social. Pero ¿qué frutos espirituales estamos aportando nosotros? ¿Cómo somos espiritualmente? Cuando se demanda de nosotros un fruto del Espíritu que sale de nosotros, pues se espera que cuando hay una adversidad, una circunstancia difícil, el fruto que sale de mi corazón, lo que sale de mi alma, sea un fruto del Espíritu y no un fruto de la carne. Y ese es el aspecto que Jesús está llamando aquí la atención con el problema de la higuera frondosa. Así que dice aquí, esta acción no habría sido considerada un hurto, puesto que según la legislación del Antiguo Testamento, uno podía comer del campo o del huerto de un vecino para satisfacer su apetito. Ahora bien, está bien que estos datos son muy interesantes, pero ¿qué pasó espiritualmente con el pueblo de Israel? Y esta parábola que el Señor quiso mostrar de una manera precisa con respecto al árbol. El otro aspecto que aparece aquí es un templo purificado. Y es aquí donde hay como una mezcla, como estuvo el día pasado hablando de la historia sándwich. Aparece una historia y luego entra otra y al final termina con la primera. Pero Jesús lo que está tratando es de enfatizar lo que está sucediendo, mejor dicho, Marcos, haciendo una especie de combinación de historias para ilustrar un principio muy importante. Tanto la higuera como el templo representan la iglesia. Y el mismo apóstol Pablo luego así lo dice, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. De hecho, en la economía judía el Espíritu Santo estaba para habitar tanto en el corazón como mostrar su presencia a través de los símbolos del santuario. Y cuando Jesús purifica el templo, lo hace de manera muy específica y lo hace por una razón. Se había pervertido el culto al Señor. ¿En qué aspecto se había pervertido? Prácticamente en lo que tenía más significado, en las ofrendas de animales. Y habían convertido estas cosas que estaban llamadas a ser un simbolismo espiritual de la relación con el pecado, lo habían convertido en un burdo negocio. Tristemente, lo habían profanado, lo habían llevado a poner lo sagrado considerado como algo común. Y eso no solamente ocurrió en Israel. Y dice, eso provocó la indignación del Señor.
En la historia adventista también eso ocurrió, con la imprenta y con el sanatorio de Battle Creek. Tristemente, estos dos medios que el Señor había permitido que se desarrollaran dentro de la iglesia, tristemente lo llevaron en ese momento, en ese tiempo, lo convirtieron en un negocio. Y el Señor respondió con fuego, tanto con la imprenta como el sanatorio de Battle Creek. Porque nunca los medios que el Señor ha escogido en nuestra condición humana para revelar su gloria, para manifestar su carácter, nunca ha sido la voluntad de Dios de que eso nosotros lo utilicemos como algo burdo, como algo común. Las cosas que son sagradas deben tratarse de la misma manera. Y procurar conservar el significado espiritual que el cielo quiere darnos a través de ella. Pues damos una imagen torcida y distorsionada de la gloria y el carácter de Dios cuando las cosas que son sagradas le damos uso común. Y eso es peligroso, porque eso dice nuestro concepto de Dios. Eso dice lo que nosotros pensamos de la majestad de Dios. Nosotros inclusive eso dice cuánto valoramos lo que Dios pone en nuestras manos para mostrar su gloria, para mostrar su gracia a nosotros, que en un contexto de pecado el Señor hace todo lo posible y hasta lo imposible para que nosotros entendamos claramente lo que Él requiere de cada uno de nosotros. Lección del martes. ¿Quién dijo que podía hacer eso? En el libro de Marcos, el capítulo 11, versículos 27 al 33, yo quiero leerlo con ustedes porque en esta lección aquí se concentra como la parte, todo está interesante, muy importante, pero yo quiero leer con ustedes estos 6 versículos para tener un contexto mucho mejor de lo que estamos por compartir en este momento. Y dice así: volvieron a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Quién te autorizó para hacerlas? Jesús respondió: yo también os haré una pregunta, respondedme. Os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos pensaron: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué no le creíste? Si decimos de los hombres, temían al pueblo porque todos tenían a Juan por un profeta verdadero. Así respondió a Jesús: no sabemos. Entonces Jesús le contestó: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Aquí surge una de las controversias más significativas dentro del ministerio de Jesús. Y vale decir que a Jesús no lo consideraban como un maestro, con autoridad, porque no había estudiado en las escuelas de los rabinos comunes, no se había instruido con ellos, no se había formado teológicamente con ellos, no tenía el título que lo identificara como maestro autorizado de Israel. Pues tristemente, eso muchas veces sucede en nuestros medios espirituales. Que aquellos que no han ido a la cátedra, que aquellos que no han tenido un curso de teología, que aquellos que no se han formado en universidades u institutos, y no estoy descalificando nada de eso, pero muchas veces nosotros creemos que solamente el que tiene el cartón con unas firmas allí es el que está autorizado. Pues déjenme decirle que ese pensamiento es un pensamiento totalmente papal. ¿Qué quiere decir eso? Que solo hay una casta determinada para presentar la palabra de Dios y para interpretarla de manera correcta. Eso es muy triste, porque Dios ha dado a cada quien, como dice el apóstol Pedro, la profecía o las escrituras no son privadas, ni son exclusivas para nadie. Y a veces nosotros tendemos a tener al erudito, al doctor o a cualquiera
que se haya leído 2 o 3 libros o que haya cursado como con que ese tiene la autoridad. Déjeme decirle que esta historia que aquí vemos se repetirá. Así que ellos comenzaron a hacerle una pregunta y dijeron, ¿con qué autoridad hace esto? O sea, ¿cómo tú entras al templo y haces todo esto? ¿Quién te dio autoridad? Tú no perteneces a nuestra asociación, tú no perteneces a nuestro concilio, tú no perteneces a nuestras reuniones, tú no perteneces a nuestro cónclave, tú no perteneces a nuestra orden. ¿Quién te dio autoridad? ¿Con qué autoridad tú lo haces? Y eso es una pregunta que todos de algún modo debemos hacernos en algún momento, o se nos hará. ¿Con qué autoridad? ¿Bajo qué dirección? ¿No? Y tenemos que tener cuidado cómo respondemos a esa pregunta. ¿Por qué? Porque todo hijo de Dios, investido por el Espíritu Santo, tiene toda la autoridad del cielo para actuar en nombre de Dios. Jesús dijo, porque toda autoridad me es dada en el cielo. Y esa misma autoridad, Jesús la traspasó a aquellos quienes son sus representantes aquí. No por un pergamino, no porque haya cursado ninguna carrera, y no estoy desmeritando a los que han hecho carrera, ni a los que tienen títulos universitarios con respecto a la carrera, al conocimiento espiritual. Pero nada de eso quiere decir que eso nos autoriza para colocarnos en un sitial social superior a los demás o desmeritar a aquellos que de algún modo también ejercen el ministerio de otra manera distinta. Lección del miércoles: deberes terrenales y resultados celestiales. Dice que aquí voy a leer un pensamiento que aparece en la lección del miércoles. Dice, los líderes religiosos estaban tratando de sorprender a Jesús en algo que pudieron usar para condenarlo ante el gobernador romano o ante el pueblo. En el caso de esta controversia, la cuestión giraba en torno al pago de impuestos. En esa época y lugar, negarse a pagar los impuestos podía ser interpretado como un acto de rebelión contra el gobierno romano y un delito grave. Y aquí surge otra situación interesante que nosotros también necesitamos esclarecer puntualmente en nosotros. La respuesta de Jesús puso en orden 2 cosas. Que aquí hay cosas que se le debe al César, pero eso nunca debe estar por encima de lo que nosotros le debemos a Dios, o con lo que debemos a Dios, mejor dicho. El libro de Hechos, el apóstol Pedro dijo, es menester obedecer a Dios antes, no por encima, escuchen bien, antes que a los hombres. O sea, la consideración de Dios está por encima de las exigencias humanas. Primero las exigencias de Dios, luego las exigencias humanas. Ninguna exigencia humana debe a mí llevarme a corromperme, o a violar un pensamiento, un principio establecido por el cielo. Quiero leer algo que dice la sierva del Señor. Dice, Jesús declaró que ya que estaban viviendo bajo la protección del poder romano, debían dar a ese poder el apoyo que exigía mientras no estuviesen en conflicto con un deber superior. Pero mientras se sujetasen pacíficamente a las leyes del país, debían en toda oportunidad tributar su primera fidelidad al Señor. Más claro de ahí no puede ser. Lección del jueves: el mandamiento más importante. Vamos a decir que a veces cuando dice el mandamiento más importante, no está hablando que de entre los 10 hay uno que tiene más importancia que los demás. No, esto es una cadena. Y cualquier eslabón que se rompa, como dice Santiago 2:10, la cadena se daña. Así que habían controversias en cuanto a esta cuestión, y no solamente con Jesús, sino dentro del pueblo, de quién era el prójimo, ¿no?
Y Jesús trató esto con una parábola muy interesante. Y haciendo alusión a Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, de que tú debes amar a Dios con toda tu mente, con toda tu corazón, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso encierra, dice, esto es la ley y los profetas. O sea, todo lo que es el conflicto entre el bien y el mal versa en amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús mencionó que toda la ley se resume en esas dos cosas. El conflicto entre bien y el mal, vamos a invertirlo de esta manera, es que el hombre le niega la devoción plena y completa a Dios, su consagración de mente, cuerpo y espíritu, y también, por otro lado, todo lo que obra regularmente lo hace en beneficio propio, muchas veces sin pensar en el beneficio del prójimo. Y Jesús dijo que el cumplimiento de estas dos cosas es la ley y los profetas. Quiera Dios, mi querido hermano, mi querido amigo, que me escuchas y me ves, que esta ley se resume en estos dos puntos: Dios sobre todas las cosas, con mente, cuerpo, alma y espíritu. Y también que recuerdes que todo lo que hagas siempre debes pensar en tu prójimo. Dios te bendiga, Dios te guarde.